Smith con el diagrama de tensión de formación, que es el primero que le expliqué. ¿Se acuerdan, no? Que le expliqué del acero, de material dúctil, es donde está una curva. A ver, se lo voy a mostrar de nuevo. No lo tengo. Ya. Creo que no lo puse aquí, pero a ver. Voy a ver. Sí, está acá arriba. Este es el diagrama de Guller. Tensión versus número de ciclos. No tienen que hacer tablas, solamente tienen que hacer el gráfico y dibujar la onda en las dos partes del gráfico. Por ejemplo, en el de acá, en este de acá. Esta es la onda que va a oscilar la pieza. Por ejemplo, aquí está cayendo dentro, en este de acá, en este ejemplo. Entonces esa pieza no se va a romper, estaría en norma. Debido a esa carga, va a oscilar, pero no va a sobrepasar este límite de color celeste. Ese es el límite para piezas dinámicas, donde la pieza puede oscilar todo lo que quiera, pero no se va a romper. Se va a deformar, pero no va a volver a su estado inicial. Va a tener una zona elástica de trabajo que puede someterse a oscilaciones, pero esa pieza no va a sufrir ni una fisura. Porque si ya comienza la pieza a generar una fisura, a la larga se va a romper. ¿Qué quiere decir? Si esto me cae fuera, esta onda, la tensión máxima o la tensión mínima, cualquiera que me caiga, solamente que me caiga una afuera, esa pieza se va a romper a la larga. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Redimensionar, cambiar el radio o cambiar el diámetro, aplicar. Ahora, ¿cómo yo sé de entrada si esa pieza se rompe o no se rompe? ¿Cómo yo sé de entrada que esa pieza se va a romper o no? Digamos como una maña. ¿Cómo yo sé de entrada si esa pieza va a caer fuera o dentro? Y si cae fuera va a ser muy poco. ¿Cuál es el parámetro que siempre tengo que mirar o ver? ¿El radio? ¿No? ¿Para qué me sirven estos de acá? Nos sirve para diferenciar los límites y si está en el límite de frecuencia, técnicamente es como el máximo para que nosotros podamos utilizar la onda para que no se rompa. Correcto. Si ustedes trabajan con esta tensión de fluencia, es donde sufre, que sería esta línea de acá, la ruptura estructural. ¿Qué quiere decir? Que hay una frisura o hay una rayadura o una oxidación. Entonces, no debe sobrepasar mi tensión máxima nunca a mi tensión de fluencia, para empezar. ¿Se entiende lo que estoy explicando ahorita? Por ejemplo, que me hubiera dado la tensión máxima 2300. ¿Qué creen? ¿La pieza se rompe o no se rompe? Se rompe. Se rompe. Se rompe. Tiene que ser menor. Ahora,
Pero ¿cuál es la que me da la certeza o cuál es la más exacta para poder hacer mi cálculo? Esta tensión, que es la tensión de fatiga. Ahora, fíjense que esa tensión de fatiga tiene la misma proporcionalidad arriba y abajo. ¿Qué quiere decir? Que la oscilación de la amplitud va a tener la misma distancia. No como las partes que van a estar más arriba de acá, por ejemplo, en el punto B y D. Si se dan cuenta, en el punto B y D, en el punto B, C, fíjense que es más amplio, es más grande la sección, pero más angosto. Y en la parte de D y C es más delgado, pero más largo. ¿Qué quiere decir? Que aquí puede tener un poco más de amplitud y aquí menos de amplitud. No significa que va a tener la misma proporcionalidad. Ahora sí. Pero eso es debido a la zona de frontera. La onda sí o sí va a tener su amplitud determinada, pero esta zona de trabajo no es la misma, no tiene la misma proporcionalidad, acá que acá. Pero en las otras partes, desde el punto B hasta A, E y D, la amplitud con la tensión media es simétrica, es igual. Solamente en la parte de B, C y D, que sería este cuadradito, este triangulito de acá, no tiene la misma proporcionalidad, no es simétrico. Aquí es donde a veces entran las piezas a trabajo y aquí es un poco más difícil hacer que la pieza no se rompa porque son pequeñas variaciones que debo hacer. Porque si yo le disminuyo mucho el radio, se me va a ir para arriba. Tengo que hacer un poquito más exacto para que caiga adentro. Ya se hace pequeñas variaciones. Ahora sí. Entonces, la que me tiene que normalizar o la que yo me tengo que fijar como prioridad es esta tensión, la tensión de fatiga. Y que mi tensión media no se aleje mucho de esta tensión de fatiga. ¿De acuerdo? Esto es lo que tienen que fijarse. Para saber si la pieza se va a romper o no. Y cuánto más o menos se va a romper. Eso lo van a comprobar ustedes cuando hagan los ejercicios como práctica. Al momento que practiquen, ustedes ya se van a dar cuenta cuánto es el rango mayormente que lo que va a hacer que ese material se rompa. Ahora sí. Voy a ir a hacer este gráfico de acuerdo a los datos que yo tengo. Voy a tapar entonces toda esta parte que no hay. Voy a volver a hacer esto. Voy a borrar. Y voy a borrar esto. Ya. Lo que me interesa no es hacerlo todo el diagrama, solamente la parte de este lado, porque esta parte es simétrica a este otro. Si yo hago en un solo lado, ya estoy haciendo en el otro. Son dos, es por simetría, entonces no me interesa esta parte de acá porque es la misma de trabajo de acá. Entonces, esta de acá lo voy a tapar como si no lo estuviera haciendo. Un ratito, voy a mover todo esto para arriba. Ahí. Ahí. Solamente me interesa esta parte. Y como no tenemos esta pieza, vamos a hacer otra diferente. Entonces también lo voy a tapar esto.
Ahora sí. Y lo mismo con esta línea. Ahí obviamente regresó. Bien. Ahora sí. Este valor de n y m no me interesa porque no son de la gráfica, son de... Ahí. Ahora, lo que tengo que trabajar o lo que me interesa trabajar es lo siguiente. Son los puntos o los valores de referencia que voy a tener de esta gráfica. Ahí. ¿Cuáles son esos valores de referencia? ¿Cuáles son? La rotura, fatiga y... Las tensiones, correcto, está muy bien. Entonces, los valores que yo voy a tener referencia son la tensión de rotura, que sería este valor de acá. La tensión de fluencia, que sería este otro valor de acá. Este. Y la tensión de fatiga, que sería donde está el punto A, este punto de acá. Ahora, ¿cómo yo voy a hacer mi diagrama a escala? ¿Cómo lo voy a realizar eso a escala? Porque esto lo tienen que hacer a escala, con regla. Lo voy a buscar. La tensión de rotura, la tensión de fluencia. Y la tensión de fatiga. Esto, ustedes se van a dar valores en hoja milimétrica, mejor cómprense. Consejo que le doy. Háganse esta planilla que voy a hacer ahorita acá, pero con hoja milimétrica. ¿Con esos valores de? Sí, con estos valores. 1050, 2100 y 3700. Ay, gracias, porque un compañero puntual se puto me viene ingeniero de respondernos. Ya no importa. Por ejemplo, yo en otro semestre le dio de 3600 la tensión de rotura. La de fluencia le dio de 2100 y la otra de 1050. Pero la que varía solamente es esta. No es mucho, ya. No importa. Ahora sí. Ahora, una vez que ya tienen la tensión de rotura, la tensión de fluencia y la tensión de fatiga,
Estos son los valores que ustedes se tienen que dar de referencia. Desde aquí hasta acá, desde 0 hasta el punto A, la distancia es 1050. No sé, se podrán dar de unos 20 cuadritos que valga esto, digamos. Ustedes se darán esas medidas. Y luego, desde el punto A, desde el punto 0 hasta este punto de acá, va a ser la tensión de fluencia que va a valer 2100. Y lo mismo desde el punto 0 hasta 3700, que es la tensión de ruptura. Ahora, esto lo puedo tabular, entonces ya lo tengo esta recta. Ahora, ¿cómo yo saco estas dimensiones de acá, de los números de ciclo? Todo esto es simétrico y es lineal. Este ángulo que ven acá, del 0 con esta recta que tiene que pasar entre medio, esa recta tiene un ángulo de 45 grados. Eso lo hacen con un transportador desde el punto 0 hasta el punto que me intersecta con la tensión de rotura, con esto de acá. Es de 45 grados. Voy a hacerlo un poco más grueso. Ahí. Este ángulo, desde 0 hasta acá, es de 45 grados. Ese es el ángulo que forma. Desde 0 hasta la línea roja, son 45 grados. Ahora, una vez que ya está el ángulo de 45 grados, ¿qué es lo que van a hacer? Voy a pintar con verde. La línea del punto A, que es el valor de la tensión de fatiga, va a intersectar también con la línea de la tensión, con el punto de la tensión de rotura. Ahí. Pero como dijimos que esto era simétrico, estos mismos valores positivos van a venir también aquí abajo. Entonces, la tensión de fatiga en este punto va a ser negativo, pero a la misma separación. ¿Qué es lo que quiero decir? Que este valor va a ser el mismo que hay acá, pero con negativo. Eso. Y de este punto hasta la tensión de rotura, lo debo unir. Ahí. Una vez que tengo eso, ¿cuál es la que me va a separar la zona de trabajo? La que me separa la zona de trabajo es la tensión de fluencia, porque a partir después de esa tensión sufre la ruptura estructural, que quiere decir que la pieza va a tener salpicaduras, rayaduras, oxidación o una frisura. Tal vez no se rompa en ese instante, pero a la larga se va a romper. Entonces lo que evitamos es llegar a esa tensión, que es la tensión de fluencia. Por eso que de esta se traza una horizontal desde el punto donde me intersecta la tensión de fatiga, diré la tensión de fatiga, y lo hago chocar con la línea del medio de los 45 grados. Ahí. Y luego trazo de ahí, del punto donde me chocó, a 90 grados, una línea segmentada. Y este va a ser el punto D. Y desde ese punto D
hasta el punto C, que es la línea que me intersecta con la del medio, las uno. Y toda esta zona de acá sería la zona de trabajo. Lo voy a pintar con otro color. Con select. Entonces, desde el punto A hasta el punto E, de acá, hasta el punto D, y desde el punto D hasta el punto C, y desde el punto C hasta el punto D, y desde el punto B hasta el punto A, todo lo que marqué ahorita con color celeste es la zona de trabajo o zona admisible de trabajo. De ese rango, la onda de oscilación de la pieza no debe sobresalir. Si sobresale un poco, ya la pieza se va a romper. Entonces, lo que debo hacer es evitar que salga de ese espacio limitado para que el material sea el adecuado para trabajar. Ahora sí, esto sería un esquema o lo que ustedes tienen que ya tener hecho al momento de ingresar al examen. Porque esto que acabo de hacer no va a cambiar. Para cualquier ejercicio sigue siendo la misma gráfica. Esto ustedes ya lo tienen que tener hecho. ¿Se entiende lo que estoy explicando, no? ¿Sí? Esa gráfica ya hay que llevarla hecha para el examen. Sí. Lo ponen al revés, no sé, pero ustedes ya lo ven para que el ingeniero no lo vea. Pero métanlo esto porque tienen que hacer dos. Uno, cuando la pieza se rompa, y la otra, el resultado cuando no se rompa. Y si ustedes no han practicado lo suficiente, les puedo asegurar que van a ocupar 3 o 4 hojas. Y si se ponen a hacer esto a escala en ese rato del examen, ¿cuánto crees de tiempo que se le va a ir? Se le va a ir mucho tiempo. Por eso es que lo digo que se lo lleven ya hecho. Para que así, si es que se equivocan, ya tienen la otra de repuesto y hacen ahí encima los datos. Si la llevamos ya hecha, solamente sería hasta ahí, ya los otros datos los vamos a cambiar en el examen, o directamente todo de la gráfica. No, no. Esto ya tienen que tenerlo hecho. Hasta Ya ahí. lo otro serían los datos de acuerdo al ejercicio, los datos que yo estoy sacando. Eso recién voy a incrementar. Esto es la gráfica principal que no va a variar. Como Todo lo esto, genérico. correcto, genérico. Por eso es lo que le digo que esto ya lo tengo mucho. ¿Se entiende lo que quiero explicarle? ¿No? Esto, tenemos dos gráficas, solamente esto no. Sí, solamente esto es lo que tienen que meter. Como está ahorita. Ahora, por ejemplo, lo voy a hacer así. Lo que ustedes tienen que meter ese momento del examen es solamente lo que están viendo ahorita. Acá. Esto. A ver. Así, esto ya lo tienen que tener hecho.
Por ejemplo, ahorita lo que estoy aquí es como una planilla. Eso ya tiene que estar ahí. En su examen. Ya métanlo así. Porque hacerlo a escala en ese momento se van a tardar harto. Ustedes llévense por lo menos 2 como mínimo. Ya hecho. En la hoja milimétrica, para que sea exacto. Ahora sí. Volviendo al ejercicio. Ahora, esto sería la hoja de trabajo donde yo voy a graficar mis datos. Recién comienzo a añadir los datos. Ya con esta gráfica recién voy a comenzar a añadir los datos. ¿Qué datos tengo que añadir? Para empezar, siempre la que manda es la tensión media, 1029. Ese valor lo tengo que trazar acá, desde 0 hasta 1029. Eso ustedes lo tienen que hacer a escala. Vamos a ponerle con color. Con azul lo vamos a hacer. Bueno. Entonces ustedes van a darse ese valor de 1029. Que más o menos será por acá, antes de la tensión de fatiga. Más o menos por ahí. Ustedes lo tienen que hacer a escala, por eso le digo. Y ahorita lo estoy haciendo al tanteo, porque a escala está un poco más complejo hacer. Aquí sería mi tensión de fatiga. De ahí trazan recto hasta chocar con la línea intermedia, con la línea de los 45 grados. Entonces de ahí trazo una segmentada. Hasta chocar con la línea del medio. Y ese punto es el que me va a indicar la pieza donde va a estar su tensión media real, donde va a trabajar. En este punto de acá es la línea recta, vertical, donde va a ir la onda de oscilación. ¿Qué quiere decir? Que de aquí tengo que trazar una línea imaginaria que intersecte a este punto. Voy a hacer con amarillo. De ahí voy a trazar una línea de 90 grados. Ya. Bien. Ya. Una vez que ya tienen esto, ese sería el punto de trabajo, y durante esta recta amarilla que yo lo estoy poniendo, no es necesario que la coloquen, solamente lo estoy haciendo para que ustedes se den cuenta que por ahí va a tocar la onda, y ahí en esa recta va a ser los parámetros donde yo voy a medir si sale o no sale fuera la onda. Ahora sí. Ahora, una vez que ya tengo el punto que es la tensión de fatiga, que sería esta de color azul, me falta graficar la tensión máxima y mínima. Para esa tensión máxima y mínima, yo voy a ocupar otro color, que va a ser
Coloquemos el rosado. Ahora, ¿cuánto vale mi tensión máxima? $1,704. Entonces yo tengo que contar desde 0 hasta 1,704. Que más o menos yo creo que va a ser por acá. Y de ahí trazo también de nuevo, segmentada, hasta chocar con la línea imaginaria que me puse de color amarillo. Hasta ahí. Y lo mismo hago con la parte inferior. Con la tensión mínima. 354. Que esto sería más o menos por acá, digamos. Esto ustedes tienen que hacer escala los valores. Ahí. Y ahora lo voy a hacer un poquito más grande. Y fíjense que al trazar la tensión máxima y mínima con la línea imaginaria, este punto es el que cuenta, con la que choca con la línea imaginaria. Le voy a poner con color plomo. Este punto es el que cuenta. S, la línea de la tensión media, que sería este, que choca con la línea de los 45 grados, y este otro de acá. Si esos tres puntos caen dentro de la gráfica del borde celeste, la pieza está en norma y no se va a romper. Pero si este de acá me hubiese caído aquí afuera, ya la pieza ya se hubiese rompido y tendría que hacer redimensionamiento. En este caso no. Ahora, debo hacer la onda que pase por estos parámetros. Puede ser ondas cuadradas, puede ser ondas normales o triangulares. Depende de ustedes. Pero yo trabajo mayormente con este tipo de ondas. Con las ondas normales. Voy a ponerle de un color. Caña verde, pongámoslo. Y de aquí voy a trazar la onda. Parte de acá. Llega hasta aquí, hasta el punto máximo. Y vuelve a bajar. Choca hasta acá y vuelve a subir. Y ahorita le doy la forma. Ahí.
Ahí. Más o menos esa es la idea. Que yo lo que voy a tomar en cuenta es que la onda va a tocar a este punto de acá, que es el pico máximo de la tensión máxima, y este es el pico de la tensión mínima. De este punto y este punto no va a sobrepasar la onda. Y el análisis que tomo en cuenta es en el punto de intersección de la tensión media con la línea de los 45 grados. Ahí recién hago el análisis en ese punto para saber si cae fuera o dentro, porque no me importa si la onda está más acá o más allá. El punto que me interesa es este, donde intersecta la tensión media con la línea de los 45 grados. ¿Se entiende lo que quiero explicar? Y si topara la línea celeste, ¿otra tengo que redimensionar? Si topa y no sobrepasa, sirve. Tenés que ponerle la pieza llega al borde, pero no sobrepasa la tensión de justo en la línea. Sirve todavía. Pero supongamos que esto de acá sobrepasó un poquito y salió de aquí. Por ejemplo, voy a bajarlo. Ahí. ¿Qué pasara si fuera ahí y esto acá abajo? Redimensionó otra vez. Así cae. ¿Estaría dentro o fuera? Según yo, está afuera. Está afuera. Porque lo que manda es este punto intermedio, pero al momento que ya sale un poco, fíjense que ya sobrepasó la línea celeste, el punto está acá, entonces esa pieza ya se rompió, ya sufrió una fisura. Ahí recién tengo que hacer redimensionamiento de la pieza. Mayormente lo que le va a dar a usted el ingeniero va a ser más o menos así, que la pieza va a ir desde acá hasta acá. Ahí. Esa pieza se va a romper. Ahorita estoy haciendo que se rompa. Si esa pieza se rompe, lo que tengo que escribir acá es el tipo de familia, qué tipo de familia es. Si todos son valores positivos, por ejemplo, puede ser que hubiese caído más abajo de la línea 0. Si eso pasa, ya sería otro tipo de familia, que sería de la familia 3, que sería oscilante. En este caso, es una pulsatoria de la familia 1. La pieza, en este caso, si lo hago así como está acá, se rompería. Entonces escribo, la pieza se rompe. Y si la pieza se rompe, está fuera de norma,